Bien, buenas tardes. Honrado siempre puede que las organizaciones, el grupo de estudios, en este caso que nos está invitando, pues Just Knowing, ¿no? Es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Esto es adecuado porque el abogado nunca deja de ser abogado. Esto que les quede claro. O sea, esto recién empieza, recién inicia, ¿no? Yo 24 años de abogado, 25 ya estamos viejitos. Pero desde un inicio uno empieza la carrera de estudios, ¿no? Esto no para, este es un empuje de largo alcance, ¿no? Entonces, como empuje de largo alcance, pues nosotros tenemos que ir dosificando fuerzas. Y el dosificar fuerzas significa buscar algunos aspectos sistemáticos. Nosotros no podemos dejar de hacer referencia siempre cuando yo empiezo una exposición, una conferencia, a solamente aspectos procesales o aspectos penales, nada más. Creo yo que la básica del derecho penal y el derecho procesal tiene necesariamente que haberse hecho una interrelación. Por eso es que, si se fijan bien, en los temas que ha abordado sobre el área de derecho penal, el grupo que está organizando este evento es Just Knowing. Lo primero que hizo fue teoría del delito, ¿no? Teoría del delito es básico, pues, para poder establecer todo lo que es el conocimiento en el área. O sea, el fiscal utiliza teoría del delito, el juez utiliza teoría del delito, los abogados utilizamos teoría del delito, seas abogado de la parte civil, seas abogado del actor, del tercero civilmente responsable, de la persona jurídica, seas abogado del imputado, o sea, todos utilizamos teoría del delito. O sea, me parece muy importante que siempre apuntemos a las instituciones que realmente nos van a servir para que nosotros podamos resolver los problemas jurídicos, porque de eso se trata. El derecho es para resolver un problema que ha acaecido en el tiempo y efectivamente en un tiempo pasado. Y esto es lo primero que debemos entender, ¿no? El hecho es parte del pasado. El hecho es un hecho anterior y muchas veces no un hecho tan, en términos de tiempo, tan reciente, sino yo recuerdo, por ejemplo, haber tramitado antes de la existencia de este modelo procesal penal un caso del año 88, perdón, que van 92. En el año 2007, me parece que fue 6 o 5, recién se estaba haciendo el juzgamiento de un caso del año 92. Es decir, trasladarnos desde el año 2006, que se estaba haciendo el proceso penal, hasta el año 92 en que se realizó el hecho. Y eso hay que traerlo, pues. Hay que traerlo. ¿A dónde? Al proceso, introducirlo. ¿Y cómo lo introduzco? La única forma es utilizando la teoría del delito. Por eso es que esta primera partecita, que vamos a recordar nada más algunos puntos, yo creo que es necesario recordar que teoría del delito no es solamente la acción u omisión. Todo. Yo lo quiero manejar de esa manera porque para nosotros teoría del delito eh, es todo lo que se refiere a una acción o omisión típica, antijurídica y culpable, que ese es el concepto básico, ¿no? Agreguémosle omisión que no lo mencionan los maestros, pero también la omisión es parte del proceso, ¿no? De tal suerte que pueden haber imputaciones por acción o por omisión. Correcto. Solamente dejamos ahí. Pero dentro de lo que es la teoría del delito, tenemos al sujeto agente, lo que es la tipicidad objetiva, sujeto agente, todo lo que es sujeto agente, agraviado, bien jurídico, verbo rector, elemento normativo. Y muchas veces nosotros hemos puesto a pensar, ¿cuál es la labor del fiscal, no? Y la labor del fiscal es precisamente ello, pues, acreditar lo que se refiere a los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, el fiscal tiene la obligación de tener elementos que me puedan indicar quién es el sujeto agente, quién es el sujeto agente, que me puedan indicar quién es el agraviado. Ustedes dirán, no, pero es que siempre se sabe quién es el sujeto agente. No siempre, pues, ¿no? Fíjese, que nosotros siempre recordamos un evento que sucedió pues ya en el mes de noviembre del año 2013, en que un colega fue victimado. Sabíamos que quién era el colega, sabíamos que se había perdido la vida, sabíamos qué arma se había usado, sabíamos cuál fue la causa de la muerte, sabíamos el lugar, objeto, tiempo, lugar, circunstancia, modo de la realización del delito, pero nos faltaba saber quién era el sujeto agente. Entonces, la labor del Ministerio Público, desde el punto de vista
desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, es encontrar algún elemento de convicción que te permita poder acreditar el tipo objetivo. Esa es la labor fundamental del Ministerio Público, ¿no? Entonces, el Ministerio Público, ¿por qué tiene que encontrar? Porque es el titular del proceso penal. Porque conforme al artículo 159.4 de la Constitución, es el responsable de acreditar todos los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva, es decir, el dolo o la culpa. Si es que esto es así, el Ministerio Público tiene algunas alternativas para poder establecer cuál es el sujeto agente. Y dentro de esas alternativas, nosotros las llamamos evidentemente eh, en la etapa de investigación todavía elementos de convicción. ¿Por qué? Porque quiero recordarles algo, o sea, esto es clave para que podamos entender. Jóvenes, el Ministerio Público no administra justicia. Sí, claro, o sea, me dirán, pero entonces estamos hablando de que el Ministerio Público no tiene valor. No, no, no he dicho eso. Estoy diciendo que el Ministerio Público no administra justicia. Yo no estoy diciendo que el Ministerio Público no es un magistrado. Es un magistrado, pero persecutor del delito. Por lo tanto, tiene que buscar elementos de convicción. Entonces, no pueden ser medios de prueba porque no es juez. Solamente se pueden actuar medios de prueba frente al juez. Y básicamente ante el juez de juicio. Hay un elemento por ahí de prueba que no es ante el juez de juicio, sino ante el juez de investigación preparatoria, que es la prueba anticipada. Pero básicamente la prueba se actúa en juicio. La prueba se actúa en juicio. Ante el fiscal no hay pruebas, es elemento de convicción. Entonces, si el fiscal realiza una diligencia, una toma de declaración, la toma el testigo, la toma el agraviado, la toma el imputado, no son pruebas, son elementos de convicción. Entonces tienen una técnica diferente de poderse encontrar. Pueden ser discutidas por la defensa. La defensa también puede ofrecer, con la finalidad de acreditar su teoría del caso, ¿no? Pero es clave para entender esta bifurcación, ¿no? Fiscalía, ustedes, señores, no son jueces. Encuentras el elemento de convicción. ¿Y qué elementos de convicción son los más clásicos que nosotros tenemos acá? El más clásico de los elementos de convicción es el testigo o el documento. Pero cuando yo digo documento, quiero que se entienda, por favor, que cuando hablamos de documento, un segundito, no es el acceso de tos. Cuando hablamos de documento, nosotros lo que queremos decir es todo lo que documenta una situación. Es decir, no solamente hablar del documento, por ejemplo, qué sé yo, una resolución judicial, de repente una fotocopia, un estado de cuenta, que son documentos, ciertamente, sino todo aspecto físico que pueda capaz de documentar una situación. Un video documenta una situación, por supuesto. Una fotografía documenta una situación, la documenta. Sí, es correcto lo que decimos. Un plano documenta una situación, la documenta. Una radiografía, jóvenes, documenta una situación. En los casos de lesiones, de delitos de lesiones, se le toma radiografía, se le toma placa, se le toma una serie de aspectos de tecnología que permiten que el fiscal pueda acreditar la lesión del sujeto. Así es. Entonces, una radiografía, una ecografía, una tomografía son capaces de poder documentar una situación interna del sujeto. Y con eso yo logro acreditar lo que es la lesión del sujeto. A lo que hemos llegado a este punto es a establecer la otra forma en la que nosotros podemos acreditar como fiscales o ojo, como abogados de la defensa. El testigo. Y al testigo hay que interrogarlo. Y al testigo hay que someterlo a corroboraciones de sus declaraciones. El testigo no está ahí solamente para ir a mentir. Antes de empezar con esta figura del contrainterrogatorio y de las objeciones que me han pedido que establezcamos, tengo que decir algunas consideraciones generales del testigo. Jóvenes, ustedes van a ser abogados de defensa, ustedes van a ser fiscales. Yo no estoy diciendo en ninguna de mis exposiciones que hago que nosotros debemos llevar un testigo que no conozca los hechos, prepararlo y hacerlo que el testigo mienta. No, porque el abogado se convierte en instigador de un delito. El abogado, al decirle a un testigo, mira, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un favor, que declares a favor de mi cliente y que digas cosas que no son. El abogado se convierte en instigador del delito. ¿Qué delito? Falso testimonio.
El que comete el delito ciertamente será el que declara falsamente, pero el abogado se está convirtiendo en una persona que está cometiendo un delito y se convierte en instigador, es un partícipe de la comisión de un delito. Entonces, cuando nosotros decimos al testigo, tenemos que entender al testigo dentro de un contexto general que sea la persona que introduzca un elemento que viene del pasado, del año 92, como les dije en ese momento, ¿no? En el 2006 yo le estaba tomando la declaración a un muchacho que había visto cómo es que se había cometido un homicidio en el año 92, cuando apenas tenía 18 años, y acá ya tendría pues la cantidad de años excesiva que tenemos, ¿no? Entonces, se trata de buscar a una persona que ha podido apreciar el hecho, que de repente, bueno, desde dos ámbitos, ¿no? Que haya sido pues un testigo de vista o haya sido un testigo de oída, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El testigo de vista estuvo en el lugar de los hechos, pudo apreciar los hechos, recordará algunos puntos claves de los hechos, y el testigo de oídas no estuvo en el lugar de los hechos, sino escuchó de terceros, probablemente. Pues algunos me dicen, pero ¿cómo es una calidad de testigo de oídas? Por ejemplo, los casos de usurpación. Mi padre, mi abuelo, lo conoció al abuelo de mi vecino. Entonces mi abuelo conversaba con mi padre y le decía su mejor amigo, su vecino, del costado del terreno de su chacra, o de su terreno agrícola. Entonces mi padre nunca lo vio al abuelo, pero escuchó de su propio padre decir que el vecino más querido que tuvo fue el abuelo del vecino. Y ahí se van haciendo, eso es oído. Y esto va pasando de boca en boca, pero por dichos de personas que lo vieron. Eso se llama testigo de oído. Bien, esta figura en la que nosotros queremos simplemente compartir como un antecedente es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque a través del documento o a través del testigo son las dos únicas formas que vamos a llegar al juez en juicio. Las dos únicas formas. Miren, el artículo 374, si no me equivoco, del Código Procesal Penal establece el 374 o 76, no recuerdo exactamente el 375, 375 del Código Procesal Penal. Establece el orden y la modalidad del debate probatorio. ¿Cuál es la modalidad del debate probatorio? Dice, primero, examen del acusado. Segundo, actuación de los medios de prueba admitidos. Y tercero, oralización de los medios admitidos. Vamos a hacer una separación en 5 minutos. El acusado no es un testigo. El acusado no es un testigo. El acusado está imbuido por una característica especial. ¿Cuál? El principio de no autoincriminación. Segunda característica que tiene es que puede guardar silencio. Si el acusado no quiere declarar, no hay juez que lo pueda obligar. No, pero usted está obligado a declarar porque tiene que defenderse. No, señor, quiero guardar silencio. ¿Listo? El acusado, basándose en el principio de no autoincriminación, inclusive puede decir que es inocente cuando en realidad él sabe que es culpable. Entonces, no lo pueden obligar pues, a autoasignarse como culpable, salvo que acepte responsabilidad. Eso es otra cosa. Por eso es que el testigo, perdón, el acusado no es un testigo, tampoco es prueba. Tampoco se le puede tomar una declaración jurada. Es decir, ¿jura usted decir la verdad? No, pues porque está amparado por el principio de autoincriminación, de no autoincriminación. Por lo tanto, el acusado está descartado. Lo que no significa que el acusado tenga el derecho a declarar. ¿El acusado tiene derecho a declarar? Por supuesto. Pero es que allí hay una figura. ¿Quién le toma la declaración al acusado? Si no es una prueba. Porque cuando es prueba, quien ofrece la prueba testimonial es quien inicia. Vamos a la segunda parte, el inciso B del 375. Actuación de los medios de prueba admitidos. ¿En qué etapa se admiten los medios de prueba? En la etapa de control de acusación. En esa etapa estamos claros que se admiten todos los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Los testigos. Yo ofrezco el testigo al profesor que vio que el alumno le pegó a la muchacha. Ese testigo tiene que ir a declarar. Y él que lo ofrece hace el interrogatorio directo. El que ofrece el testigo hace el interrogatorio directo, por si acaso. Si tú como abogado de defensa haces un ofrecimiento de un testigo, tú inicias el interrogatorio. Y obviamente, si tú inicias el interrogatorio, tienes que hacer preguntas de tipo abiertas. A esa figura se le llama interrogatorio directo. ¿Y qué son preguntas de tipo abiertas?
Son preguntas donde lo que interesa es la respuesta. No interesa tanto la pregunta, lo que interesa es la respuesta. Es decir, el testigo se convierte en el actor principal del interrogatorio directo. Porque es el testigo que a través de preguntas generales nosotros lo vamos a buscar para que él introduzca los datos al proceso penal. Datos del año 92, del año 93, del año 95, 98 y así sucesivamente. Entonces el interrogatorio directo, que no lo he visto acá mencionado en los trabajos, es el primer argumento para el contrainterrogatorio, porque si no hay interrogatorio directo no puede haber contrainterrogatorio. Entonces tenemos nosotros que hacer preguntas abiertas. ¿De qué tipo? Por ejemplo, si fue un homicidio. Señor, dígame, ¿usted dónde se encontraba el día 17 de junio del año 2015? Fíjense, la pregunta es muy abierta. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Claro, si la pregunta señala, dígame usted, ¿es verdad que el día 15 de junio del 2017 usted se encontró frente a la calle Aristóteles 321, Urbanización La Norte, Trujillo? Esa no es una pregunta abierta, pues es una pregunta totalmente cerrada y esa es una pregunta prohibida en el proceso de interrogatorio directo. Pero si yo le hago la pregunta, ubíqueme usted, señor, quiero consultarle. ¿Usted sabe por qué lo han llamado? Sí, conozco. Correcto. Dígame usted, ¿dónde se encontraba el 17 de junio del año 2015? Una pregunta abierta. La respuesta que dé el sujeto es el estelar, pues. La respuesta del sujeto será, sí, me encontraba frente a la calle Aristóteles 321, Urbanización La Norte, en la ciudad de Trujillo. ¿A qué hora llegó usted ahí? No sabemos, porque puede haber sido a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8. La respuesta es la que nos va a decir la hora en la que contextúa los hechos que nosotros estamos buscando. Y si esto es así, efectivamente, el testigo es el que está aportándome un dato que proviene del mundo exterior del derecho y lo estamos introduciendo al proceso a través de su declaración. Por eso es que el contrainterrogatorio tiene que, perdón, por eso es que el interrogatorio directo tiene que ser lo más general posible para que la respuesta sea la que el juez escuche. El juez le va a escuchar al testigo, no le va a escuchar al fiscal. El fiscal, la pregunta puede ser desechada, pero la declaración del testigo queda allí. Entonces, primeras reglas, si pudieran ir compartiendo los documentos que les habíamos puesto. Las declaraciones que nosotros plasmamos siempre, hemos puesto así algunas cosas, no vamos a verlo todo, evidentemente, porque el tiempo es muy corto. Pero, por ejemplo, dice, debe realizarse en base a la declaración efectuada en el interrogatorio directo. Es que la base del contrainterrogatorio es el interrogatorio directo. Nosotros no podemos sostener un contrainterrogatorio sin la existencia de un interrogatorio directo. La base del contrainterrogatorio es el interrogatorio directo, por eso es que ahí estamos haciendo algunas precisiones. Por ejemplo, si el testigo declaró en el juicio el hecho A, B y C, entonces el contrainterrogatorio solamente puede basarse sobre las respuestas que se han hecho a las preguntas A, B y C. Si, por ejemplo, el testigo dijo, sí, me encontré el día 15 de junio a las 8 de la noche frente a la calle Aristóteles 321, Urbanización La Noria, yo no le puedo preguntar en el contrainterrogatorio al señor, dígame, ¿usted se encontraba en la calle Los Fresnos en la Urbanización California? Porque él nunca ha dicho la calle Los Fresnos de la Urbanización California. Entonces tiene una restricción lo que es el proceso del contrainterrogatorio. Y la primera restricción que tiene es precisamente este argumento, ¿no? Que el contrainterrogatorio se basa, para ir un poco cerrando también las posibilidades que tiene el sujeto al momento de hacer pues el contrainterrogatorio. Digamos que acá sí tengo que hacer alguna precisión. ¿Cuál? Esto es el contrainterrogatorio de una persona que está declarando primero porque el fiscal, por ejemplo, le ha hecho declarar como medio de prueba. Si puede ir bajando un poquito los datos, o sea, ir subiendo para que podamos ir hacia abajo, no sé, los principios del contrainterrogatorio, o puedo manejarlo esto yo, no lo puedo manejar. A ver, si esta partecita la bajamos, no sé si me estarán escuchando. Bien, mientras nos van entendiendo entonces esta figura. Nosotros hemos dicho que
el acusado no es una prueba. Y si yo ofrezco un testigo, yo tengo que hacerle un interrogatorio directo. Yo como abogado, por ejemplo, he ofrecido muchas veces testigos. Entonces, el que ofrece el testigo hace el interrogatorio directo. La otra parte tiene derecho a hacer el contrainterrogatorio. Pero ¿qué sucede en el caso del acusado? Esto es clave para que se pueda entender el contrainterrogatorio. Y esto lo propongo yo para que ustedes también tengan un trabajo, digamos, diferente, para que sea diferenciado también el trabajo. Fíjense, por favor, en el artículo 376.4 de la declaración del acusado, en lo que es el proceso penal. El acusado, lo que pasa es que no lo puedo controlar, por eso es que le estoy pidiendo que yo lo veo, pero no lo puedo bajar ni subir. No sé cómo se podrá hacer eso. Bien. A ver, el 376.4 establece que el último en interrogar al acusado es el abogado de la defensa. Entonces ahí hay una regla que se corta, ¿correcto? Hay una regla que se corta. ¿Cuál es esa regla que se corta? Que como el acusado no es medio de prueba, entonces no puede someterse a interrogatorio directo por el abogado de la defensa. ¿Por qué? Porque si no, el abogado de la defensa estaría obligado a hacer un interrogatorio directo. Y eso no sería justo para el proceso penal. ¿Por qué? Porque el abogado de la defensa quiere hacerle preguntas muy puntuales a su defendido. Quiere hacerle preguntas muy puntuales, donde la pregunta sea la que oriente la respuesta. Y ahí estamos hablando ya de lo que es el contrainterrogatorio. Si yo hablo del contrainterrogatorio de esa fórmula, entonces podríamos nosotros establecer las diferentes figuras en las que estamos nosotros hablando, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver acá. No lo puedo ver. Voy a tratar de ver esto en la segunda parte, ¿ya? Sí, creo que se ve, sí se ve, ¿no? Ya está, listo. Ahora sí ya lo podemos ver. Fíjense, el acusado en un proceso penal, el acusado en un proceso penal, no está obligado a que su abogado de la defensa le haga el interrogatorio directo. Por eso es que el artículo 376.4 del Código Procesal Penal establece el último en intervenir será el abogado del acusado sometido al interrogatorio. Ergo, el que está obligado a iniciar el interrogatorio directo del acusado es el fiscal. Muchas veces me han increpado fiscales, ¿ah? No les puedo negar esa figura en la que hay fiscales que me han dicho, no, pero eso es mala estrategia, porque ¿cómo vas a hacer que yo le interrogue a tu cliente? Es que el código lo establece, miren, yo no estoy hablando de situaciones que no corresponden. El último en intervenir será el abogado del acusado. Por lo tanto, yo, como abogado del acusado, puedo hacer preguntas sugeridas, pues, preguntas sugestivas, es decir, dígame usted, señor, eh, ¿es verdad que cuando usted llegó encontró a la víctima ya tirada en el piso? Pues, ahí mire cómo cambió el asunto. ¿Cómo cambió el asunto? En la pregunta abierta yo le pregunté dónde estuvo, la pregunta abierta. Pero en la pregunta cerrada y la pregunta sugerida, yo necesito que mi cliente me responda esto. Y de repente como fiscal también, ¿ah? De repente como fiscal también. Porque el fiscal también va a tener derecho a hacer el contrainterrogatorio. Cuando yo como abogado ofrezco un testigo, el fiscal puede hacer el contrainterrogatorio. Entonces, es una técnica que está diseñada para ambos casos. No hay por qué separar la figura de que el fiscal no puede hacer el contrainterrogatorio. Lo puede hacer. Simplemente hay que cruzar posiciones. Si el fiscal ofrece un testigo, el derecho al contrainterrogatorio lo tiene la parte imputada, la parte acusada. Si la parte acusada ofrece un testigo, el fiscal tiene derecho a hacer el contrainterrogatorio. Entonces hay un equilibrio de poderes ahí. En el equilibrio de poderes, en el equilibrio de poderes que tenemos en el proceso, tanto el fiscal como la otra parte pueden hacer. ¿Cuál es la clave de ello? La primera, la que habíamos dicho, que solamente se puede hacer el contrainterrogatorio en base a la respuesta que se da en el interrogatorio directo. Si no existe interrogatorio directo, no puede haber contrainterrogatorio. Segunda clave, debe efectuarse siempre y cuando la declaración del directo afecte la teoría del caso. Yo he escuchado, jóvenes,
Yo he escuchado jóvenes en juicio, con mucha pena, he escuchado que sobre todo delitos de crimen organizado, ¿no? He participado, no en muchos, he participado en algunos procesos de crimen organizado, gracias a Dios con éxito, porque consideraba justo que ciertas personas no deberían ser involucradas como parte de una organización criminal y bueno, este, fue absuelta la persona y en el otro caso, bueno, se le aplicó pues una causa de justificación, o sea, fue absuelta también, hemos tenido éxito, pero en un proceso donde yo estaba, yo escuché a una señora decir, oye, tu abogado no pregunta nada. El mío, en cambio, el mío pregunta un montón, hace un montón de preguntas. Jóvenes, ese es un error. El abogado no debe preguntar si es que no afecta a tu teoría del caso. Hay muchas declaraciones de testigos que en el de interrogatorio directo más bien confirman la teoría del caso de la parte acusada. Si no te está afectando tu teoría del caso, entonces, ¿cuál es el sentido que tú contrainterrogues? De repente lo haces que el testigo se dé cuenta y cambie su versión. Les doy un dato que yo vi en un proceso. Ciertamente que no fue una declaración, sino fue una declaración de hecho en una figura de sobreseimiento. Pero quiero que me entiendan lo que estamos hablando. Fiscal había solicitado archivo del proceso, ese sobreseimiento, basándose en la causal de 344.2, literal A. ¿Sí? El abogado de la Procuraduría sí, no hay problema, no nos oponemos, no nos oponemos. El abogado del acusado tampoco se opuso y más bien fundamentó y lo hizo bien. Pero el juez, no sé por qué, le manda y le pregunta al alcalde de la municipalidad de Chicama, si no me equivoco, le pregunta, ¿tiene usted algo que agregar o está conforme con la declaración de su abogado, ¿no? Entonces, si el alcalde de la municipalidad de Chicama decía, no, estoy conforme, se acababa y lo archivaba. O sea, se consentía el archivo y se archivaba el proceso. Pero este señor comenzó a decir cosas, comenzó a decir cosas que más o menos vienen así, ¿no? Doctor, yo lo que le voy a decir es que el empresario, sí, pues él me dio a mí como 10.000 soles, me acuerdo, para la obra. Y luego de eso yo le di la obra, pues porque como me había dado los 10.000 soles, había que devolverle, porque ese era un favor que nos dio para la campaña. Todos nos quedamos mirando, o sea, el fiscal lo quedó mirando al abogado de la defensa, el abogado de la defensa me quedó mirando a mí, el abogado de la defensa lo quedó mirando al procurador, yo lo quedé mirando al juez, el juez se quedó mirándolo al fiscal y todos nos quedamos mirando así, absortos. Eso es delito, jóvenes, pues, eso es colusión, eso es colusión. Y al juez no le quedó otra más que decir, bueno, señor fiscal, usted ha hecho el esfuerzo, todos han hecho el esfuerzo, pero la declaración del señor queda registrada y por lo tanto yo no lo puedo aprobar el sobreseimiento y lo mandamos para que se revise en segunda instancia y lo acusaron y lo condenaron a ese alcalde por una mala declaración. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta que yo considero que afecta a mi teoría del caso, la puedo hacer. Pero si sé que esa pregunta no afecta a mi teoría del caso, ¿y cuál es el sentido que yo la haga? Tienen ustedes que tener un paralelo allí en el sentido de decirles a las personas que ustedes están defendiendo, ¿sabe qué? Si no es necesario, yo no voy a preguntar. Yo en el mes de febrero, ustedes saben que tenemos ahora todas las audiencias virtuales por internet, ¿no? O sea, es así, ¿no? Hemos participado en un proceso en el cual una señora me mandaba por WhatsApp las preguntas que ella quería que yo pregunte. O sea, a nosotros, los abogados de la defensa, por lo menos particularmente, me gusta leer el caso, entender el caso, saber cómo es el caso, saber cuál es la imputación, saber cuál es el delito, saber cuáles son los elementos de convicción. Y evidentemente, pues yo sabía cuáles eran los elementos de convicción que estaban haciéndose en contra del hermano de esta señora, y no necesitaba que me estén indicando, pero la señora me mandó por lo menos unas 10 o 15 preguntas por WhatsApp,
para que yo le pueda hacer esas preguntas a su hermano. Y ninguna de las preguntas tenía relación alguna con lo que nosotros queríamos saber. No tenía nada que ver. Entonces, ¿qué hacía yo en el contrainterrogatorio preguntándole si el hermano estaba bien con la esposa, si eso no era parte de los hechos? ¿Qué hacía yo preguntándole en el contrainterrogatorio si el señor tenía antecedentes penales cuando el fiscal no había dicho que tiene antecedentes penales? ¿Qué hacía? No gano nada. Y más bien pierdo la oportunidad de hacerle en el contrainterrogatorio las preguntas a los testigos o a las partes que realmente afecten mi teoría del caso. Allí sí yo ya estoy obligado. Por eso es que yo tengo que estar, pues, siempre con los 5 sentidos amparado en la declaración del testigo y no estar como la bendita costumbre que hemos visto, tanto en las audiencias en físico como las audiencias virtuales, que las personas están presentes ahí, pero están así con el celular. No sé si se ve ahí el celular que estamos anotándolo. A ver, creo que ahí se ve. No sé, no se ve el celular. Ahí creo que ahí está. O sea, estamos en audiencia, pero estamos jugando Candy Crush, estamos haciendo otras cosas. No, eso no es la idea. La idea es que uno tenga una hojita y en la hojita ir anotando, pues. Si yo advierto que una de las preguntas que se le hizo en el interrogatorio directo al testigo ofrecido por el Ministerio Público puede afectar mi teoría del caso, yo sí tengo que anotarla para que yo la reserve al momento que yo tengo que hacer el contrainterrogatorio. Y les pongo un ejemplo clarísimo de esto. Hubo un caso de un muchacho que yo me había percatado eh, de la calle Paraguay, que está en la urbanización El Recreo, que da desde la avenida 29 de diciembre hasta la calle Costa Rica, Paraguay. Es una calle por lo menos de 150 metros, no es de 100 metros. De esquina a esquina es oscuro y hay árboles y se cuadran muchos vehículos ahí. Es una luz muy tenue. Entonces, cuando yo vi ello, me tuve que ir pues a conocer la calle a la hora de los hechos. Me fui a conocer la calle a la hora de los hechos, a la hora de los hechos 10:30 de la noche. Entonces me fui y me estacioné. He bajado del vehículo. Jóvenes, el abogado tiene que ser un abogado de campo, no tiene que ser un abogado de despacho. Me he bajado del vehículo, he caminado desde la esquina de la 29 de diciembre hasta la avenida Costa Rica, fijándome cuáles eran los posibles obstáculos que yo podía apreciar y que me podían impedir una vista total y directa desde la avenida 29 de diciembre hasta la calle Costa Rica, que está al extremo, a 150 metros aproximadamente. ¿Qué había sucedido en ese caso? Un muchacho sostiene que mi defendido lo había agarrado y le había pegado en la esquina de la 29 de diciembre con Paraguay, es decir, más hacia la urbanización del Recreo. Pero que precisamente 2 o 3 minutos antes él había bajado de la calle Costa Rica con Paraguay, es decir, al otro extremo de la calle, había bajado y allí se había quedado su compañero de trabajo. Se había quedado su compañero de trabajo, ¿no? Y el compañero de trabajo ha visto cuando él lo han agredido. Y efectivamente, pues lo llamaron a declarar al testigo, ¿no? Y el Ministerio Público le hizo las preguntas, ¿no? Que ya sabemos abiertas. Le dijo, señor, dígame usted, qué estuvo haciendo ese día, dónde estuvo, lo acompañó, todas preguntas abiertas. El testigo incorporó todos los datos. Pero habían unos datos que afectaban mi teoría del caso. ¿Cuál eran? Que el muchacho había dicho que lo había visto a 150 metros, a 150 metros lo había visto, que mi cliente le había pegado. Que mi cliente le había pegado, que lo había agarrado, que lo había doblado, que lo había tirado al piso y le había pegado a su compañero de trabajo. Eso evidentemente afectaba mi teoría del caso, porque había un testigo en los hechos, no necesariamente en el mismo lugar, sino a 150 metros, que había visto que mi cliente le había pegado. ¿Eso afecta a mi teoría del caso? Es evidente, claro que sí. Entonces estoy obligado a preguntar. Y no a preguntar por preguntar, sino obligado a preguntar basándome en el contexto que nosotros ya hemos visto. ¿Cuál es ese contexto? 10:30 de la noche. 10:30 de la noche no se ve. Árboles, montón de árboles, evidentemente yo ya había ofrecido como medios probatorios fotografías para que se pueda ver de lado a lado
los cruces de árboles, los vehículos que estaban estacionados afuera, que no era uno, sino eran varios vehículos. La luz muy tenue que había en la noche, ya eso lo sabíamos. Pero se agregó un punto adicional, que yo no lo conocía al testigo. Entonces, cuando yo conocí al testigo, me di cuenta que el testigo tenía lentes. Y probablemente ustedes esto ya lo hayan escuchado, pero eso es lo que me pasó. Yo lo primero que, cuando vi los lentes, es fijarme si eran lentes de descanso o si eran lentes de una enfermedad. Y los lentes eran gruesos. Entonces, debí suponer que esos lentes tenían algún tipo de afectación. Y esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Dígame, señor, en el contrainterrogatorio. ¿Usted a qué hora deja a su compañero en la esquina de la calle Paraguay con Costa Rica? Más o menos 10:30 de la noche. Ah, correcto. Listo. ¿Usted cuánto tiempo se toma para guardar el vehículo? Para abrir la puerta de la cochera, para guardar el vehículo, porque usted dice que llegaron y guardaron el carro en la cochera. Y dice que su compañero ya se despidió y usted guardó el carro y después salió. Sí, más o menos unos 2 o 3 minutos me demoro en abrir la puerta, meto el carro, cierro la puerta, pongo el candado listo. Y de ahí, ¿por dónde vive usted? Ah, yo vivo por la Costa Rica pasando de frente hacia la UPAO. Ah, listo. Entonces usted se tomó el tiempo. Y cuando se paró allí, ¿dónde se encontraba usted exactamente cuando ha visto? En la calle Paraguay con Costa Rica. Es decir, al otro extremo. ¿Dónde se encontraba su compañero? Por la 29 de diciembre. ¿Sabe usted cuántos metros hay? No. ¿Sabe usted la luz que hay en la noche? Sí, sí hay luz. ¿Hay obstáculos? Una serie de preguntas, ¿no? Y finalmente, para rematar, le pregunté, señor, dígame una preguntita. Y usted veo que tiene lentes. ¿Esos lentes por qué son? Y el muchacho primero quiso decir pues que eran de descanso, pero la coyuntura y el tamaño de los lentes. Si el testigo dice que se trata de lente de descanso, el juez por principio de inmediación, puede solicitarle para que pueda observar. Ahí se aplica el principio de inmediación, por favor, que también es parte de lo que es el proceso penal, ¿no? Y el muchacho dijo pues que efectivamente sí tenía una enfermedad a la vista, pues. Y cuando se le preguntó tenía algo de 1.7, si no me equivoco, 1.6 de miopía y astigmatismo. En menor ojo, pues en un lado por el otro. No sé exactamente, no recuerdo en este momento. Pero cuando se le preguntó, ¿usted está absolutamente seguro que a la persona que vio fue mi cliente? Y ahí pues comenzó. Entonces, ese tipo de preguntas afectaban mi teoría del caso, está usted obligado pues a interrogar, ¿no? Si no afecta mi teoría del caso, jóvenes no lo hagan. ¿Por qué? Porque un contrainterrogatorio toma el tiempo necesario y a veces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ir a hacer una pregunta en el contrainterrogatorio? Que lo puedes hacer que el testigo recuerde mejor, que recuerde mejor, ¿no? El doctor Fontanet, Julio Fontanet, nos contaba a nosotros sobre este caso, ¿no? Cuando uno no sabe lo que se va a responder, ¿no? Él nos decía a nosotros, en aquella época que nos enseñaba, él fue uno de los principales propulsores del modelo procesal penal en el Perú, en lo que se refiere a la oralidad, ¿no? Él dijo, o sea, muy concreto, porque tenemos poco tiempo, ¿no? En esta sesión. Él decía que cuando él era muchacho, lo llamaron para que él se haga cargo de la defensa de un muchacho que había asaltado un banco. Cuando él asalta el banco, eh, lo llaman a él para que lo defienda. Entonces, allá en Puerto Rico hay un proceso penal ya de muchos años, más de 150 años de proceso penal. Entonces él ha sido su abogado siempre en el proceso. Pero que en el interrogatorio directo el Ministerio Público ofrece como testigo a la cajera que fue apuntada por el señor. Y la cajera pues dijo, ¿no? Algunas características. Por ejemplo, yo me voy a narrar a mí. Gordito, medio ojos pequeños, cara ovalada, de color blanco, orejón, ¿no? Esto que me describo, ¿no? Después, más o menos para hacerles entender la figura. Entonces eso le causó curiosidad al doctor Fontanet y como su poca experiencia que él tenía, Julio Fontanet, entren a las páginas de YouTube, Julio Fontanet con T al final. Él decía que le preguntó, ¿no? a la señorita que era la que fue apuntada por el asaltante del banco, ¿no?
Y él le pregunta, le dice, dígame, ¿y usted cómo está tan segura que las características que le acaba de brindar usted al fiscal son las características que tenía el sujeto que le apuntó? Y ahí viene la cuarta clave de asunto. Si tú no sabes cuál es la respuesta, no preguntes. Muchos abogados que hacen preguntas sin saber la respuesta y salen trasquilados. Ese es un error gravísimo. ¿Saben lo que le contestó la chica, no? La chica le dijo, bueno, doctor, muy sencillo. A nosotros, los propietarios, las instituciones, la SBS, llámenlo como quieran allá en Puerto Rico, dice, nos han entregado un formato donde están las características de las personas que asaltan el banco. Es decir, ni bien sucede el asalto, lo primero que tenemos que hacer es sacar el formato y hay un tipo de ojos. Hay tipo de ojo grande, tipo de ojo chico, tipo de ojo achinado, nariz aguileña, nariz respingada, boca pequeña, pues todo. Entonces nosotros marcamos inmediatamente. Y lo que yo marqué ese día fue las características que tenía el sujeto que a mí me apuntó. Y esas características son las que yo acabo de narrarle. ¿Por qué? Porque 30 segundos o 20 segundos o 10 segundos después de los hechos, yo marqué esa cartilla que el Estado me entregaba para que yo pueda más o menos identificar las características personales del sujeto que me acababa de hacer. Y esa respuesta el doctor Fontanet no la sabía. ¿Por qué? Jóvenes, nosotros somos abogados, pues. Si nosotros queremos conocer todo de todo, no vamos a poder. Yo no conozco mucho de instituciones bancarias y financieras. Sé que cuando yo me presento a una institución bancaria y financiera, me van a pedir ciertos requisitos, pero yo no sé cuáles son los procedimientos internos del banco para poder establecer todo lo que... Para eso es que el fiscal tiene que solicitarle al juez el levantamiento de secreto bancario y telecomunicación, y que el fiscal recién conocerá por una información que le hace el mismo banco, pero de los procedimientos internos de los bancos, ¿qué fiscal los conoce? ¿Qué juez los conoce? Nadie. Entonces, nosotros no podemos hacer preguntas sobre la base de una suposición a lo que nosotros queremos encontrar. Ir de casa es uno de los peores errores que están haciendo algunas personas en estos casos, ¿no? Por eso es que hay que cambiar ese criterio ya, ese criterio que nosotros estamos viendo, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder ir a hacer mejor las cosas nosotros mismos, ¿no? Preguntas sugestivas son permitidas, preguntas abiertas también. Ya, claro, esa es una clave del contrainterrogatorio. A nosotros nos han dicho que en el contrainterrogatorio solo proceden las preguntas sugestivas. No, no es cierto, pues. Puedo hacer una mixtura, pues. Puedo hacer una mezcla de ambas. ¿Eh? Puedo hacer una mezcla de ambas. Es decir, a mí no se me puede prohibir que yo haga preguntas abiertas también en el contrainterrogatorio. Me están autorizando que yo pueda hacer preguntas sugeridas, sí, claro. Te está diciendo, por ejemplo, diga usted si se encontraba a las 8 de la noche en la calle Aristóteles 321. Sí, correcto. ¿Qué estaba haciendo ahí? Miren, ahí hay un dato. Yo lo ubiqué. Entonces estoy haciendo una mezcla entre una pregunta sugerida para ubicarlo y preguntarle para que el testigo sea quien declare o para que el acusado sea quien declare. Entonces le pregunto, ¿usted sí estuvo ahí? Sí, sí estuvo. Listo. Dígame, ¿qué hizo? Y el dato va a ser entregado por la persona. Entonces ya tiene una posibilidad de poder hacerse. Mientras que no sucede lo mismo en el interrogatorio directo, porque en el interrogatorio directo yo no puedo hacer preguntas sugeridas. Solamente me limito a hacer preguntas abiertas, nada más. Pero en el contrainterrogatorio no hay ningún problema en la que yo pueda hacer una mixtura tanto de preguntas sugestivas como de preguntas abiertas, ¿no? Evitando, obviamente, la cantidad de preguntas que se puedan hacer para que la pregunta no, pues, no se convierta tampoco en una figura. Yo he escuchado, no una, sino varias veces, este, esto, ¿no? Que les voy a mencionar. Por ejemplo, he escuchado que la estrella en el contrainterrogatorio es el abogado. No tiene nada de malo que se puede decir de ello, pero eso dependerá que el abogado esté pues atentamente al desarrollo del interrogatorio directo.
Pues si no está atento al interrogatorio directo, ¿qué más que el abogado puede haber proyectado de repente 100 preguntas de las cuales no las va a poder hacer? ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio se desarrolla en base a lo que el sujeto declara en el directo. Entonces nos están limitando esa actividad, ¿no? Vuelvo a decir, el contrainterrogatorio se realiza en base a lo que el declarante hace en el directo. No es al revés. No es al revés. De repente yo le quiero preguntar al testigo algo que no dijo en el interrogatorio directo y no se puede. No se puede. Luego dirá, pero están cortando mi derecho a hacer preguntas. Sí, pues, pero es que las reglas del proceso penal que nosotros tenemos es de un sistema de partes. Y ese sistema de partes que tenemos establece que el interrogatorio directo y luego el contrainterrogatorio. Si es que no hay ninguna alternativa para poder hacer una pregunta, entonces ya no se podrá hacer un interrogatorio directo, ya no se podría hacer un contrainterrogatorio. ¿Cómo? Pues hay ciertas reglas que nosotros tenemos que ir estableciendo en esta figura, ¿no? Ahora, preguntas también. Las preguntas que se hagan en el contrainterrogatorio, por amor de Dios, ya acostumbrémonos a hacer esto. Tienen que tener relación de pertinencia, pues, ¿no? Tienen que tener pertinencia, conducencia, utilidad. No hacer preguntas que no tengan relación, o sea, que no sirvan para nada. Eh, yo siempre, cuando hago estas comparaciones, y yo mismo me hago las preguntas, ¿hago esta pregunta o no la hago? ¿Qué relación de pertinencia puede tener? Relación de pertinencia con los hechos, pues, ¿no? Con los hechos que están juzgándose. Yo no puedo hacer preguntas que no tengan relación con los hechos. Pero de repente yo quiero hacer preguntas de conducencia, ¿no? Es decir, que me permitan acreditar. Por ejemplo, hace 2 días hemos tenido un juicio oral en segunda instancia, ¿no? Y ustedes saben que en el juicio oral en segunda instancia, cuando se hace el proceso de imputación y cuando lo que se hace es la apelación de los hechos, el sentenciado en segunda instancia puede declarar, ¿no? Puede declarar. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Para efectos de, porque queremos que declare. Entonces, eh, la declaración que yo le pido que haga mi cliente en el proceso es respecto a un trámite que él hizo en mayo del 2015. Le pregunté, más o menos así. Dígame, señor, ¿usted cuándo adquiere el arma de fuego? Me dijo, más o menos en el 2014, noviembre. ¿De qué manera lo adquiere? Me pagan una liquidación de beneficios con una parte de cheque y la otra parte me entregan el arma, catalogan el arma, le colocan un precio y me entregan con una liquidación. Listo, ¿qué hizo usted cuando recibió el arma? Son preguntas abiertas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo preguntas abiertas. ¿Se permite en un interrogatorio? ¿En un contrainterrogatorio? Por supuesto. ¿Quién te puede negar? Pero luego cambié a hacerle preguntas ya dirigidas. Dígame, señor, ¿es verdad que usted ya con el arma y con la documentación hizo un trámite ante su CAMEC? Explíquenos en qué consistió ese trámite, pero yo ya introduje su CAMEC. Ya introduje su CAMEC. En la pregunta le introduje su CAMEC y él dijo, sí, señor, es verdad. ¿Nos podría explicar cuándo inició ese procedimiento? Sí, claro, empezó el 15 de mayo. ¿Qué documentos estamos haciendo ya? O sea, la idea es que nosotros a través de las preguntas llevemos la información, pero lo mejor que puede suceder en el proceso es que la información sea entregada por la persona la cual nosotros queremos que tenga credibilidad. Pues yo quiero que la persona tenga credibilidad, no que le crean al abogado. Finalmente el abogado no lo están juzgando. Entonces la persona empezó, claro, por supuesto, puedo decirlo. Yo primero fui al Banco de la Nación, compré la especie valorada, saqué mi certificado de antecedentes judiciales, mi certificado de antecedentes penales, todo el mismo día. Me acerqué a la SUCAMEX, saqué mi contrato, saqué mi esto, saqué toda la documentación. Y el mismo día 15 de mayo, que se había pagado la tasa al Banco de la Nación, ese mismo día ingresé toda la documentación para solicitar la entrega del arma de fuego. Entonces, este, ya estamos hablando de una relación de pertinencia, porque la imputación concreta es que el señor tenía un arma ilegal, es decir, un arma en tenencia ilegal, de, se llama el delito TIAFES, tenencia ilegal de arma de fuego.
pero además está acreditando, relación de conducencia, que el señor sí había iniciado un proceso ante SUCAME, pero que no se llegó a concretizar por un tema de formalidad. Es decir, él explicó que no le entregaron la licencia para portar el arma, no porque no era el propietario, sino porque no tenía un contrato con firma legalizada y el contrato que se había colocado allí era solamente un contrato sin firma legalizada. Es decir, por una forma no le entregan el documento. Pero estamos acreditando y estamos llegando a acreditar con una conducencia, estamos conduciendo a acreditar que el señor sí hizo un trámite para que pueda hacerse la expedición del documento. Y además, esa circunstancia es útil para la teoría del caso de la defensa, en que el señor no es ninguna persona que es un delincuente que tiene un arma escondida en su casa, sino que la mostró frente al Estado, la mostró frente a la situación y el Estado recibió la documentación para que el señor pueda acreditar que tenía un arma sobre la cual está pidiendo la entrega de una licencia. Por lo tanto, no puede ser considerado como un delito de peligro esa acción porque ya había declarado el arma de fuego oportunamente al Estado como tal. Y miren, lo han absuelto, ¿no? La primera condena y la segunda absuelto. Entonces, esa relación de pertinencia tiene que hacerse necesariamente en estos casos jóvenes que nosotros estamos ahora más o menos apreciando, ¿no? Algo que se ha presentado ahora es el tema de la, perdón, si estamos en la misma línea, a ver si les pregunto en otra relación, ya está, principio de comprensión, ya, claro, a ver, vamos a salir de este, vamos a ir a la otra, habilidades personales, ya, 7. Fíjese, esto debería haber sido primero, ¿no? Pero claro, esto es la acreditación de los sujetos, ¿no? Seguramente esto lo han escuchado, pero yo quiero hacer algún punto. Si tú tienes la forma de poder acreditar debilidades de un personaje que se ha ofrecido como testigo, hágalo. Pero también hay la otra forma, ¿no? El adelanto de la debilidad. Es decir, si yo, como abogado de la defensa, o si yo, como fiscal, sé que el testigo que estoy ofreciendo tiene debilidades, entonces lo primero que debo hacerle saber al juez es, señor juez, mi cliente o mi testigo tiene debilidades. ¿Cómo? ¿No? Correcto. Yo sé que el testigo que he ofrecido ha sido condenado por estafa. Sí, ha sido condenado por estafa. O de repente sé que el perito ha sido inhabilitado en algún momento por haber falsificado una documentación. Es probable que haya sucedido, ¿no? Sobre todo, básicamente, cuando los peritos son de efectivos policiales, ¿no? Hay efectivos policiales que son sancionados por varias faltas, ¿no? Pero a la vez son peritos. Y cuando hizo la pericia no tenía sanción y después salió la sanción. Entonces tú, como abogado de la defensa, lo investigaste al testigo y encontraste que este señor, como perito, había tenido varias sanciones. Yo, por ejemplo, he hecho eso en un interrogatorio, pero como la parte contraria, ¿no? En un contrainterrogatorio le pregunté a un perito de la Policía Nacional que había asignado, le pregunté, señor, ¿y usted ha tenido algún tipo de sanciones anteriores o durante la ejecución de esta pericia? No, dijo, y le tuve que mostrar, pues, al juez, ¿no? Señor juez, le muestro a usted para que usted pueda... Y ahí había un rosario de denuncias y un rosario de sanciones que había tenido un perito en su acción como perito. O sea, no estamos hablando de su acción como persona natural, porque no me interesa la persona natural. Lo que me interesa acá es la acción como perito. Y tenía como 6 sanciones que la misma Policía Nacional le había colocado por haber adulterado supuestamente resultados de pericias, ¿cómo se llaman estas pericias de absorción atómica? Entonces, evidentemente, en ese caso, yo fui el que le propuso al juez al momento de la declaración, porque el fiscal no lo hizo saber. Pero si joven, tú eres fiscal, o si joven, tú eres abogado de la defensa, y sabes que tu perito, o sabes que tu testigo tiene debilidades, creo que es momento que tú le debes adelantar al juez, ¿no? Al momento de la acreditación, dígame señor, ¿usted tiene alguna sanción? Sabiendo tú, el testigo te va a decir sí. Entonces yo le pregunto a mi testigo, dígame señor, ¿y la sanción que usted tuvo en ese momento afecta la credibilidad del informe que usted ha hecho en este momento?
Es decir, en este momento está sometiéndose un informe pericial que usted está haciendo. En este momento vamos a someter la declaración que usted está haciendo en el juicio. Le pregunto, lo que usted acaba de declarar o lo que va a declarar en este momento o la verificación del informe pericial que va a ser sometido para este interrogatorio, ¿se afecta con la sanción que usted tuvo un año atrás o la que tuvo un año después? Pues es evidente que el testigo te va a decir que no, ¿no? Ahí el testigo te va a decir, no, no, o sea, lo que yo voy a declarar es honestamente lo que yo vi y eso es lo que voy a decir. Y lo que yo voy a declarar es lo que he evaluado en el informe técnico. La sanción que yo recibí o la sanción que yo recibí, por otro lado, no tiene absolutamente nada que ver con la declaración o con la credibilidad del informe que yo voy a dar. Y con eso estás adelantando una posibilidad de que el juez no tenga en consideración o la declaración del testigo o la declaración del perito técnico, ¿no? Esos son algunas claves, nada más jóvenes, lo que es el contrainterrogatorio, ¿no? Nosotros tenemos varias posibilidades de poder ver el contrainterrogatorio. Nosotros no podemos agotar, evidentemente, en una hora este tema. Yo en clase lo toco 3, 4 horas, por lo menos este tema, ¿no? Así que hemos hecho simplemente algunas claves nada más para poder saber sobre este punto, ¿no? Ahora, otro punto que me han pedido que yo hable sobre esto es sobre el tema de las objeciones, ¿no? De tener pantalla me dijeron, tengo que hacer acá, voy a compartir la otra, amigo. A ver, sobre las objeciones, algo por lo menos tenemos que hablar sobre las objeciones. Decirles, no, no sé si lo puede compartir el amigo. Ya están ahí. Por ejemplo, sobre las objeciones, no existen, o sea, usted no va a encontrar, no hay una regla que hable sobre las objeciones. Ahora, las objeciones son las objeciones a las preguntas. ¿Qué preguntas? Las que hacemos, pues. Habíamos hablado hace unos minutos que en el interrogatorio directo se hacen preguntas directas y que en el contrainterrogatorio pueden hacerse preguntas sugeridas, pueden hacerse preguntas abiertas, pero que sean pertinentes, útiles y conducentes. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una pregunta repetitiva, o sea, si el fiscal ya le preguntó y yo le vuelvo a preguntar es porque no estuve atento. Es decir, si el fiscal ya le preguntó a una persona y le dijo, dígame usted qué día estuvo siendo el 15 de noviembre del año 2007. Ah, estuve en la calle Aristóteles 321, Urbanización La Noria, a las 8 de la noche. Listo. Si ya le dijo eso al fiscal y yo le vuelvo a preguntar, pregunta repetitiva. Entonces, ahí es donde la objeción se presenta de mutuo propio, pues. Objeción, señor magistrado, pregunta repetitiva. Lo que sí les quiero hacer una figura es que ustedes tienen que adelantarle al juez, pues, porque el juez a veces se olvida. El juez a veces se olvida. Es decir, ¿en qué sentido se olvida? Por acá tengo algunas reglas que ya nos estamos pasando mucho del tiempo. Que se le indique pues al acusado, ¿no? Se le indica al acusado que si escucha la palabra objeción no conteste. Que si escucha al testigo la palabra objeción no conteste. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, cuando yo estilo interrogar, no me quedo callado, porque a veces el fiscal se olvida. Pero cuando el fiscal ofrece su testigo, yo soy el que tengo que hacer el contrainterrogatorio. Entonces yo le pido al juez que le haga saber al testigo, le digo, señor juez, por favor que se le haga conocer al testigo que si escucha la palabra objeción, no conteste la pregunta. Porque si ya la contestó, ya no tiene sentido la objeción. La objeción no objeta la respuesta, la objeción objeta la pregunta. Una pregunta mal hecha, una pregunta nula, una pregunta que no tiene sentido, que no tenga pertinencia, que no tenga relación de utilidad, que no tenga relación de conducencia, que no sea útil para la teoría del caso de nadie, es decir, que sea una pregunta que está ahí porque es una pregunta X. Que, por ejemplo, puedan objetarse preguntas repetitivas o, por ejemplo, en el interrogatorio directo, que el fiscal haga en el interrogatorio directo una pregunta sugerida, yo la puedo objetar, pues señor fiscal, objeción señor, el señor fiscal está que hace preguntas sugeridas. Está prohibido que se hagan preguntas sugeridas en el interrogatorio directo. Por lo tanto, pues, hay una mayor facilidad para que nosotros podamos, pero tenemos que estar atentos, pues. Tenemos que estar atentos, ¿no? Segunda regla, hay que dejar que culmine la pregunta.
Los abogados creemos a veces que nosotros somos, a ver, ¿cómo se pitonizo? Es decir, que yo ya sé lo que quiere preguntar. Y desde que ya está iniciando el fiscal la pregunta, yo soy, objeción. Y eso, déjenme decirle que genera pues un sinsabor muy feo en el juez. Deben dejar que culmine la pregunta. Porque finalmente el juez va a someter a un test de validez de la pregunta. Claro, obviamente le tuviste que decir al juez y le dijiste pues al juez, señor juez, por favor hágale saber al testigo que no conteste. Listo, entonces como el testigo ya sabe que no puede contestar, tú debes dejar que culmine la pregunta. Acá hay un fiscal que nunca te deja que tú acabes la pregunta. Sí, tenemos un fiscal acá en Trujillo que nunca te deja, pero cuando a él le hacen lo mismo, él se molesta. Pues nosotros no vamos a caer en ese juego, pues. Pero tenemos que ser bastante claros en este tema, ¿no? Y además otra cosa, este, jóvenes, no puedes estar haciendo objeciones por objeción. Imagínense que de 10 preguntas que haga el fiscal o que haga el abogado de la defensa, el actor civil o que haga la defensa el imputado, cualquiera sea tu rol, y todas las preguntas están mal hechas, solamente pónganse a pensar, ¿qué pasaría si ustedes fueran jueces? Y hubiera un abogado que, objeción señor, porque la pregunta es repetitiva. Siguiente pregunta, señor. Objeción, señor, porque la pregunta no es pertinente. Objeción, señor, porque ya la contestó. Objeción, señor, porque, oiga, los jueces se molestan, los jueces se enojan. Entonces, si tú vas a hacer objeción, nuevamente la misma figura. Objeta si afecta tu teoría del caso, pues. Si afecta tu teoría del caso, objeta. Si no afecta tu teoría del caso, ¿para qué te vas a matar? Ojo, la objeción tiene que ser oportuna. Estamos ahí colocándolo. Es decir, ¿te acordaste después que esa pregunta afecta tu teoría del caso? Lo siento, ¿no? Ya no puedes. No puedes hacer una objeción en ese sentido. Son precursivas, ¿no? Ya no hay forma de que pueda hacerse la estructura como la que nosotros estamos hablando. Entonces, hay que tener las cosas, digamos, un poco claras en ese espacio, ¿no? Ahora, hay algo que se está presentando que sí quiero compartirles. Yo creo que sobre las objeciones podemos hablar mucho, pero claro, a mí me han pedido a lo mucho 1 hora 20, ya estoy sobre la hora 11, o 1 hora 10 debo estar. Este, hay muchas circunstancias que podemos nosotros hablar sobre esta figura, ¿no? Yo lo que sí les pido es que no abusen de las objeciones. Si afecta tu teoría el caso, nuevamente objeta. Pero acá hay una cosa que está sucediendo en este momento y yo sí la estoy discutiendo y la pongo a tela de juicio, porque nosotros hemos interpuesto inclusive una casación al respecto. ¿Qué pasa? Esto está sucediendo en los colegiados, ¿no? Ustedes saben que los colegiados, ¿cuál es el trámite de la objeción? El trámite es el que ustedes lo ven ahí, ¿no? Efectuada la objeción tiene que fundamentarse, o sea, no basta con que tú digas objeción, sino que hay que fundamentarla. Te puedes objetar porque la pregunta no es pertinente, porque es sugerida la pregunta cuando no debe serla, porque no tiene conducencia, por esto, por aquello, porque no es clara, porque es vacía, ¿no? Porque es una pregunta valorativa, es decir, tú le estás preguntando qué piensa, y no nos interesa qué piensa, sino nos interesa por los hechos. Entonces, no es una pregunta de opinión, o sea, dígame usted, ¿y qué opina? ¿Cómo se sintió la víctima? No, yo no puedo decir cómo se sintió la víctima. Entonces, objeto, pues, porque yo no estoy acá para que me pregunten qué pienso yo de lo que la víctima sentía, sino qué es lo que yo vi que la víctima estaba pasando. Entonces, yo puedo objetar en esos casos. Entonces, tú tienes que fundamentar tu objeción. Entonces, el juez tiene que correr traslado. Es un trámite dentro de una incidencia. Este trámite no está regulado en nuestra Constitución, no está regulado en nuestro Código Procesal Penal. Tampoco está regulado la figura de la objeción en nuestra legislación. Es una regla de derecho por el principio contradictorio. Es una regla de derecho, pero no es que esté objetado. Por lo tanto, hay que darle un trámite. Y el trámite más básico es el equilibrio de poderes, igualdad de armas. Se le corre traslado y la otra parte absuelve el traslado de la objeción. Entonces, ahí viene un problemita que se está presentando. A ver, ¿cómo les explico? Los magistrados de un colegiado son 3. ¿Por qué razón?
porque las sanciones penales que merecen una sanción penal por encima de los 7 años, tienen que irse al juzgado colegiado, ¿no? Tienen que irse al juzgado colegiado. Irse al juzgado colegiado, ¿qué significa? Que tiene que haber un director de debates, una persona, director de debates. Y los otros dos magistrados se entiende que están presentes en la audiencia de manera virtual. ¿Correcto? Listo. Los principios del proceso penal son los principios de publicidad, los principios de unidad, pero básicamente el principio de inmediación. Y el principio de inmediación es clave para que se pueda ejecutar el principio del debido proceso. Es decir, los jueces tienen que estar presentes en el juzgamiento de dos ámbitos. Un ámbito físico, por eso se conectan vía virtual 3 magistrados, y por eso es que en los juicios habían 3 magistrados, cuando eran físicos. Y el segundo punto es que las decisiones no pueden ser independientes, no pueden ser individuales, sino que las decisiones que tienen que tomar los magistrados dentro de lo que es el colegiado, tienen que ser colegiadas, porque eso se llama juzgado colegiado. El director de debates no puede asumir una posición que le permita que él pueda resolver sin hacerle la consulta a los otros integrantes del colegiado, porque estaría afectando el principio de inmediación. El juzgador debe entender que la justicia ordinaria tiene sus reglas. El juzgador debe entender que cuando se presenta una objeción y se realiza el trámite, es decir, yo objeto como abogado de la defensa, se le corre traslado al fiscal, el fiscal absuelve, no puede resolver el director de debate solo, tiene que resolver el colegiado. Y esto puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo en una actividad privada, es decir, en una plataforma privada, por lo general WhatsApp, ¿no? O puede hacerlo en la misma sesión, prender los 3 su cámara y ponerse a debatir. Eso es más difícil, pues. ¿Por qué? Porque vas a escuchar a uno, lo vas a escuchar al otro y lo vas a escuchar al otro. Entonces, ¿qué están haciendo los jueces ahora? Están saliendo de la sesión y están entrando en una sesión virtual para resolver. Es más o menos lo que pasaba en, en las sesiones físicas cuando nosotros teníamos, donde los magistrados para resolver, ¿qué hacían? Se hacían hacia un costado, ahí. Ahí venía el otro magistrado y ahí venía el otro magistrado, también se unían las 3 cabecitas, se ponía por decisión unánime se ha tomado tal decisión. Fundada la objeción, señor fiscal, retire la pregunta. Pero en estas sesiones virtuales está sucediendo esos dos ámbitos. Una, no sabemos cuál es el debate, no nos interesa saber cuál es el debate, lo que nos interesa es que haya una decisión colegiada. Hay juicios en los cuales yo he visto donde se objeta, se corre traslado al fiscal y el director de debate resuelve solo. Y miren, peor todavía, el abogado de la defensa se da cuenta de ello, interpone recurso de reposición. Le dice, señor juez, me he percatado que usted ha resuelto solo la objeción y tratándose de un colegiado, por lo menos debió haber consultado a sus colegas para que se resuelva la objeción, principio de inmediación, principio del debido proceso. Y el magistrado dijo, bueno, ¿qué es lo que desea, señor abogado? Interpongo recurso de reposición. Fundamentelo, porque usted sabe que el recurso de reposición es el único que procede en los procesos oralizados, ¿no? Y encima, la reposición también lo resuelve solo. O sea, el mismo director de debates que había resuelto la objeción solo, sin hacer la consulta a los otros integrantes del colegiado, resuelve también el recurso impugnatorio, solo. Y eso, es, a mi manera de ver las cosas, es una grave afectación al principio de inmediación, afectando como es el principio del debido proceso, ¿no? Entonces, sobre esa figura hemos ido en un recurso de apelación y precisamente los señores de la sala penal hacen lo que yo estoy proponiendo, es decir, que se vayan pues a una sede privada y ahí resuelvan y después regresen y el director de debates indique que la decisión tomada por los 3 integrantes de la sala penal ha sido así. Pero aún así han insistido en no admitir el recurso de casación y estamos viéndonos en un recurso de queja por denegatoria a la Corte Suprema. Los principios están para cumplirse, ¿no? Hay que tener bastante cuidado
en el asunto de la figura de las objeciones, ¿no? Como repito, no está regulado, son reales, son viables, no hay que abusar de las objeciones, tienen que ser oportunas, no hay que plantear objeciones contra todas las preguntas si no afectan tu teoría del caso. Hay que ser metódicos en todo, hay que conocer al juez, ojo, porque hay jueces que le molesta el hecho de que tú objetes. Y evidentemente, pues es incómodo que tú presentes 10 objeciones en un proceso. No hay un número mínimo, no hay un número máximo, pero sí hay coherencia al momento de hacer las objeciones. Porque ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Que a través de la pregunta no se haga caer en error al juzgador, porque eso es el real sentido de la objeción. El real sentido de la objeción no es impedir la respuesta, pero sí que sea pues una pregunta que esté contextualizada con los hechos, con los medios probatorios y que, con el conocimiento que tiene la parte del proceso penal para este caso. Bien, estrictamente se ha cumplido la hora con 20 minutos. Yo dejo a consideración de ustedes. Bien, doctor, excelente disertación. Como todos los temas en el derecho, son muy controvertidos, que meritan un comentario que sin duda una hora y media es muy corto. El tema del contrainterrogatorio y las objeciones en juicio oral no es la excepción. Sin embargo, usted en este corto tiempo ha abordado este tema, brindándonos tópicos muy concretos, muy puntuales. Permítame trasladarle algunas preguntas por interno. Nos dice Juan Carlos, ¿bajo qué supuestos se puede objetar al juez en el interrogatorio? Objetar al juez, no, al juez no lo objetas, pues, ¿no? Hay algunas preguntas aclaratorias que hacen los jueces, pero tú no puedes plantear objeciones. Entiendo que la pregunta más creo que está dirigida, ¿bajo qué criterio se pueden formular las objeciones al juez? Si es que es así, lo que habíamos dicho, pues, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal hace un interrogatorio, en el interrogatorio directo, hace preguntas sugeridas, entonces tú estás prohibido de hacer en el interrogatorio directo preguntas sugeridas. Entonces ahí es procedente que la defensa que está atenta, ¿no? Haga una observación, ¿no? Y le diga al juez, objeción porque está haciendo preguntas sugeridas. Y el juez inmediatamente se va a dar cuenta, y el fiscal también, porque no sabe, el fiscal que no puede hacer preguntas sugeridas. Después ya eso dependerá del tipo de pregunta que se haga. Por ejemplo, las más clásicas objeciones que hay en el proceso. Señor objeto porque ya contestó. Objeto porque ya lo dijo. Objeto porque la pregunta no es clara. O sea, a veces también se hacen 4 o 5 preguntas. Objeto porque son preguntas múltiples. Sí, ese tipo de objeciones, pero que pueden ser subsanadas dentro de lo que es el proceso penal, ¿no? He visto también, por ejemplo, objeciones porque se le pide que el testigo o el acusado dé su opinión. No, yo no estoy acá para que se juzgue la opinión del testigo o para que se juzgue la opinión del acusado. No, nosotros estamos en el proceso penal para que se juzguen hechos. Entonces poco importa la opinión del acusado, poco importa la opinión del testigo, qué es lo que pueda pensar, no interesa. Entonces, cuando un fiscal le pregunta a un testigo, señor, ¿y usted qué opina? Yo no estoy acá para juzgar a una persona de qué es lo que opina. ¿Por qué? Porque lo que me interesa saber es lo que él tiene que decir sobre los hechos, no sobre su opinión de los hechos. Entonces, allí sí he visto que hay objeciones de, por ejemplo, objeto, señor, fundamente, señor, lo que se le está pidiendo al testigo es que dé su opinión, y acá no se le puede preguntar sobre opiniones, sino sobre lo que él ha visto en los hechos, ¿no? Entonces, he visto que han declarado fundadas las objeciones cuando se le preguntan opiniones a los testigos. Entonces, hay una serie de aspectos. Hay preguntas, señor objeto, porque no tiene relación de pertinencia, es decir, la pregunta no tiene relación de nada. He visto también, por ejemplo, objeto porque le está preguntando, le está haciendo preguntas que no ha respondido en el interrogatorio directo. Recuerdan, hace unos minutos, les decía que el contrainterrogatorio se basa sobre las preguntas del directo. Entonces, si yo como abogado de la defensa no estuve atento al directo y le hago una pregunta que el testigo no contestó en el directo, entonces el fiscal puede objetar. Señor fiscal, perdón,
Señor juez, objeción. La pregunta que le acaba de hacer el abogado de la defensa al testigo no tiene relación porque no la ha declarado en el interrogatorio directo. Y el juez va a decir, a ver, veamos qué ha declarado en interrogatorio directo, porque el juez tiene que estar atento. Si efectivamente no ha declarado nada, dice, doctor Saldaña, retire la pregunta. O sea, hay una serie de fórmulas que se pueden, no hay un marco específico, uno tiene que estar atento para ello. Bien, doctor. Una segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo hostil y el no colaborador? El testigo hostil es aquella persona que muchas veces se convierte pues en una persona que acepta una conclusión anticipada, ¿no? O que se niega muchas veces a contribuir. Entonces hay que utilizar también la obligatoriedad de la declaración, pero ciertamente que el testigo hostil, es una persona que es renuente a declarar. Entonces se le tiene que hacer esa indicación para que el juez le haga saber la obligación que tiene de declarar, la obligación que tiene de declarar. Me ha pasado a mí en un caso, en una pericia, con un testigo técnico. eh, el testigo técnico fue convocado por el Ministerio Público y el testigo técnico lo que dijo fue lo siguiente, ¿no? Se ha encontrado que la empresa, la microrregión Chepén, del Gobierno Regional de la Libertad, es una empresa que ha tenido muchas falencias, básicamente porque no ha tenido un control específico sobre la actividad de facturas y por lo tanto han sido negligentes al momento de emitir las facturas. Perfecto, eso fue lo que dijo la testigo, ¿no? Eso fue lo que dijo en el directo al fiscal. Cuando me tocó interrogarla a mí, yo le hice solo dos preguntas o tres, no recuerdo, creo que fueron dos o tres, a lo mucho, ¿no? La primera pregunta que le hice fue para que ella me confirme negligencia. Usted acaba de decir que la empresa ha sido negligente. Sí, ¿en qué sentido? Nuevamente acláremelo. Listo, por las facturas y todo. Ya, correcto. Y entonces ahí viene la segunda pregunta que le hice. Le pregunté, ¿es lo mismo ser negligente a haberse apropiado del dinero del Estado? Y no es lo mismo, pues. Una cosa es haberse apropiado del dinero del Estado porque el delito era peculado, y otra cosa es ser negligente. Entonces, una cosa es que las facturas hayan sido mal llenadas, porque debieron haber sido llenadas por el gobierno regional y no por la microrregión, y otra cosa es que todas las facturas los señores se hayan apropiado del dinero. Y la testigo se negó a responder. Entonces, allí uno tiene que hacerle al juez la indicación del caso para que el juez le haga conocer al testigo que está obligado a declarar y que está obligado a contestar la pregunta de lo que está haciendo la defensa, porque él se está sometiendo a un interrogatorio. Y este interrogatorio puede decidir, pues, la suerte de la inocencia o la responsabilidad penal de un sujeto, por lo tanto, tiene la obligación. Ese testigo tiene que declarar. Si no quiere declarar, el juez podrá hacer los apercibimientos del caso. Entonces, allí hay una diferencia, a diferencia de lo que nosotros podemos también, por ejemplo, ver de una persona que ha sido, por ejemplo, primero acepta en una conclusión anticipada, acepta ser sometido a una conclusión anticipada y el fiscal luego lo ofrece como testigo. Es decir, tuvo la calidad de acusado, ¿no? Y el fiscal lo convence para que él acepte una conclusión anticipada, sale la sentencia de conformidad e inmediatamente lo ofrece como nuevo medio de prueba para que pueda ser ya no tener la calidad de acusado, porque ya fue condenado, ya tiene la calidad de sentenciado, y lo ofrece como testigo para el juicio que se está viniendo. Y miren ahí cómo cambió la persona. Pasó de ser acusado a sentenciado a testigo. Entonces, allí se convierte en un testigo hostil. No necesariamente una persona que tenga que ser un testigo que no quiere contestar o algunas malcriadeces que algunas veces hemos visto en los procesos penales, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas Doctor noches. Saldaña, ¿me logra escuchar? Sí, Doctor, tengo una preguntita para usted. Doctor, a su criterio, en nuestro sistema de justicia penal, ¿existirá una cierta relevancia entre el delito, entre la teoría del delito y la litigación oral?
Mire, la teoría del delito es clave para el proceso penal. Si no hay teoría del delito, no podemos imputarlo. ¿Cómo podríamos nosotros imputarle a una persona que está cometido un delito si no hay teoría del delito? Porque recuerde que en la teoría del delito está la tipicidad del delito. Y dentro de la tipicidad está lo que es el tipo objetivo y el tipo subjetivo, la antijuricidad y la culpabilidad. Entonces, quedándonos solamente con la tipicidad, tenemos que encontrar cuáles son los elementos de la tipicidad. Sujeto agente, verbo rector, el sujeto agraviado. Yo quiero colocarme en un elemento nada más, que es clave para entender esto. En un proceso de violación, ¿cuál es el elemento básico para establecer que el sujeto ha cometido violencia en contra de la víctima? Evidentemente es el certificado médico. El certificado médico del análisis que hace el médico legista a la víctima, en la que le encuentra lesiones extragenitales, lesiones paragenitales, lesiones genitales propiamente dichas. Es decir, ante la data que le da la víctima le dice al médico legista: el señor me ha cogido de los brazos, el señor me ha jalado de los brazos, me ha agarrado del cuello, me ha cogido los senos, me ha agarrado de los muslos, me ha cortado la ropa, me ha jalado la ropa y finalmente ha tenido relaciones sexuales conmigo. Entonces el médico legista, ante la data y la denuncia, porque acá hay una data y una denuncia, el médico legista procede a hacer la verificación de la víctima. ¿Qué pasa si el médico legista, al momento de verificar a la víctima, no encuentra ninguna lesión? Evidentemente, o la chica está mintiendo, o el muchacho ha sido muy cuidadoso. Pensar que con las características que se dan para esos casos, no puede haber lesiones, es imposible. Bajo las características que les acabo de narrar, es imposible. Que la cogió del cuello, deben haber marcas en el cuello, lesiones de agresión para la víctima, lesiones de agresión, porque cuando una persona ataca a una señorita para reducirla, las primeras lesiones son al rostro, a la cara. Las segundas es en la parte paragenital, en el caso de la mujer, en los senos, los muslos. Y finalmente rompe la ropa para poder acceder a la zona genital. ¿Qué pasa si la víctima no tiene ninguna de esas características de la lesión? ¿Y qué pasa si por el contrario sí las tiene? Entonces, ese elemento normativo, que la mayoría lo ha entendido como la norma, no es la norma. Es el dato científico que tiene la ciencia que le proporciona ¿a quién? Al proceso, pero ¿a través de qué? A través de la teoría del delito. En la teoría del delito existe esta denominación que se llama elemento normativo, y eso es parte de la tipicidad objetiva. Y precisamente esa tipicidad objetiva es la que el fiscal tiene que probarla y llevarla a juicio. Entonces, ¿cómo podríamos llevarla al proceso si no lo podríamos hacer a través de la teoría del delito? Por eso es que la teoría del delito es el mejor mecanismo que tenemos para establecer la comisión de un delito. A través de la teoría del delito, evidentemente, los elementos de convicción, y ya cuando sea admitido como medio probatorio, llevarlo a juicio a lo que es el tema probatorio, ¿no? Ya lo que es el medio de prueba. Entonces, el derecho penal no puede vivir sin el proceso y el proceso no puede vivir sin el proceso penal. Es imposible, no se puede hablar de una bifurcación. Ambos están coexistiendo allí. Uno se nutre del otro y con el otro logras acreditar lo que es el caso concreto que el fiscal es lo que quiere sancionar penalmente. Y para ello tendríamos que hablar, pues, 2, 3 horas, ¿no? De esta figura. Todos los casos son así, ¿ah? Todos los casos, no es uno solo. Bien, doctor Saldaña, no me queda más que agradecer su predisposición para compartir sus conocimientos y experiencias. Sin duda, toda la comunidad jurídica y académica agradece su disertación, esperando contar con su participación en un próximo evento. Muy amables jóvenes, muy amables a su disposición y siempre para compartir experiencias, porque básicamente el derecho, como les dije, es de estudio constante, ¿no? Y una sugerencia adicional, ¿no? Una sugerencia adicional. Poco a poco venimos nosotros dejando que el derecho es la ley, eso lo hemos dicho siempre.
pero poco a poco tenemos que ir incorporando otras herramientas. ¿Cuáles son esas otras herramientas? La jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial. Y poco a poco, fíjense que hasta el Tribunal Constitucional se está metiendo en el desarrollo del derecho penal. La sentencia de habeas corpus de Keiko Fujimori, la sentencia de habeas corpus de Humala, son clara muestra de la intromisión del poder constituyente, es decir, el Tribunal Constitucional, en el aspecto procesal penal, pero como doctrina jurisprudencial, ¿no? Entonces, estamos cambiando nuestra forma de pensar, ya no es solo la ley, sino también la doctrina jurisprudencial, inclusive los acuerdos plenarios. Y hay una preocupación también por nosotros, ¿no? Porque hay mini acuerdos plenarios que lo realizan las Cortes Superiores de Justicia. Aunque parezca increíble. O sea, la Corte Suprema son los que realizan los acuerdos plenarios. Pero en la Corte Superior de Trujillo tenemos mini acuerdos plenarios que nos limitan y nos restringen a nosotros ciertos criterios, como por ejemplo el último que se está haciendo sobre la prescriptibilidad de la acción penal, ¿no? Para alguna sala ya no es la doble sumatoria del principio de prescripción extraordinaria, sino una sola. Y para una de ellas tiene que hacerse una doble sumatoria del principio de prescripción extraordinaria. Entonces, esos acuerdos precisamente son los que tenemos que ir tratando de ir incrementándolos también en los conocimientos que tenemos. Muchas gracias, jóvenes. Encantado de Excelente, poderlos doctor. apoyar. Gracias a usted.